Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos a un video más. En esta ocasión vamos a aprender a tejer este modelito de zapato para niño. Yo lo voy a tejer en talla de 3 a 6 meses, pero también les voy a decir la talla de 0 a 3 y de 6 a 9 meses. El hilo que voy a utilizar es de un grosor de 4 milímetros aproximadamente. Voy a necesitarlo en color azul cielo y beige. También necesitaré mi aguja crochet del número 00, pero si ustedes no tienen esta aguja pueden utilizar una de 3 milímetros. Necesitamos unos botones, yo voy a utilizar estos en color café. Necesitamos nuestras tijeras y una aguja lanera o estambrera para esconder las terminaciones de nuestro tejido. Antes de comenzar a tejer nuestros zapatitos debemos de tener ya listas nuestras plantillas tejidas. Si tú eres nueva o nuevo en el canal y no sabes cómo tejer este tipo de plantilla, en la cajita de información en la parte de abajo de este video, ahí te voy a dejar el enlace de cada tutorial de las diferentes tallas de plantilla. Vamos a comenzar a tejer con el hilo en color azul o el hilo que ustedes vayan a escoger para la parte de arriba de su zapatito. Van a tomar su hilo y van a hacer un nudo deslizado. Y ahora vamos a comenzar a tejer puras cadenas. Hacemos la primera, 1, 2, 3 y así vamos a continuar tejiendo puras cadenas hasta tener en total, para la talla de 3 a 6 meses van a tejer 9 cadenas, para la talla de 0 a 3 meses van a tejer 8 cadenas y para la talla de 6 a 9 meses ustedes van a tejer 10 cadenas. Una vez que hemos terminado de tejer nuestras 8, 9 o 10 cadenas de inicio, dependiendo la talla que van a tejer su zapato, ahora aquí donde hemos tejido nuestra última cadena, podemos colocar ya sea un marcador de tejido o simplemente recordar dónde es nuestra última cadena que hemos tejido. Y ahora después de estas cadenas vamos a tejer para cualquier talla de zapatito otras 3 cadenas más para comenzar nuestra primera fila. Entonces tejemos otras 3 cadenas más, hacemos 1, 2 y 3 y ahora justo donde colocamos nuestro marcador de tejido, en ese orificio vamos a tejer nuestra primera vareta. Voy a quitar mi marcador y ahí en ese orificio donde estaba mi marcador voy a tejer mi primera vareta. Y aquí va una vareta. En el siguiente orificio tejemos otra vareta más, van 2 varetas y así vamos a continuar tejiendo puras varetas hasta tener, para la talla de 3 a 6 meses vamos a tejer en total 9 varetas y para la talla de 0 a 3 meses ustedes van a tejer en total 8 varetas y para la talla de 6 a 9 meses ustedes deben de tejer 10 varetas. Una vez que hemos terminado de tejer nuestra primera fila, ahora vamos a comenzar la fila número 2. Para cualquier talla de zapatito vamos a tejer los mismos pasos. Hacemos 3 cadenas de inicio, 1, 2 y 3, giramos nuestro tejido de esta manera y ahora vamos a tejer toda esta segunda fila igual de puras varetas, pero vamos a tejerlas de la siguiente manera. Para tejer la primera vareta de esta segunda fila vamos a tomar nuestro hilo y vamos a introducir nuestra aguja en esta segunda vareta de la fila número 1, en esta segunda vareta, y vamos a introducir nuestra aguja en esta pequeña enlazadita de hilo que se forma aquí, ven, de esta manera, y ahí vamos a tejer en esta enlazadita, tejemos nuestra primera vareta de esta manera
¿Y por qué la tejimos esta primera vareta de la segunda fila? ¿Por qué la tejimos en la segunda vareta de abajo? Porque las 3 primeras cadenas de inicio que hemos tejido para comenzar esta segunda fila, si se fijan, quedan en la misma dirección de la primera vareta de la fila número 1. Entonces esta primera vareta que hemos tejido en esta segunda fila queda en la misma dirección de la segunda vareta de la fila número 1. Entonces así vamos a ir tejiendo cada vareta en dirección a la siguiente vareta de la fila número 1, pero igual tomando solamente esta hebra de la vareta de abajo, ¿ven? Y ahí en esa hebrita tejemos la vareta de esta segunda fila. Y al momento en que nosotros vamos a ir tejiendo las varetas de esta manera, tomando la hebra de la parte del frente de la vareta, al momento de nosotros ir tejiendo así nuestras varetas, se van formando por la parte del frente. Si giramos nuestro tejido, esta va a ser la parte del frente de nuestro tejido, y al momento de nosotros ir haciendo este tejido, se va formando aquí esta parte de relieve en nuestro tejido, y va a quedar este pequeño bordito que es lo que va a ser la parte del frente de nuestro zapatito, esta parte de aquí. Entonces así vamos a continuar tejiendo toda esta segunda fila, de la misma manera nuestras varetas. Bien, aquí ya estoy por terminar mi segunda fila de varetas. Ya solamente me falta tejer la última y la voy a tejer de la misma manera, porque aquí al final donde vamos a tejer esta última vareta son las 3 cadenas que hicimos en la fila número 1, en esta parte de aquí. Entonces ahí se teje igual de la misma manera la vareta. Se toma una parte del tejido de esta manera y ahí se teje la última vareta de esta fila número 2, y aquí ya terminaríamos esta segunda fila. Ahora para la fila número 3 igual vamos a comenzar con 3 cadenas de inicio, 1, 2 y 3, y vamos a girar nuestro tejido de esta manera. Nos va a quedar la parte del tejido del frente viendo hacia nosotros. Ahora para esta tercera fila vamos a tejer igual puras varetas en esta tercera fila, pero en lugar de tejerlas como lo hicimos en la fila anterior, que tejimos todas las varetas por la parte de adelante de la fila anterior, ahora en lugar de hacer eso vamos a irlas tejiendo estas varetas de la tercera fila por la parte de atrás de nuestro tejido. Entonces para tejerlas por la parte de atrás vamos a hacer lo siguiente. Para tejer la primera vareta, esta primera vareta que vamos a tejer, la vamos a tejer igual en la segunda vareta de la fila anterior. Por ejemplo, esta es la vareta número 1 y esta es la vareta número 2. Aquí en esta vareta número 2 vamos a tejer esta primera vareta de la tercera fila. Entonces tenemos así nuestro tejido, tomamos el hilo con nuestra aguja para tejer la vareta y vamos a introducir nuestra aguja en la segunda vareta tomando una hebra de la segunda vareta. Es la primera hebrita que se forma aquí en nuestra vareta. Esta primera hebrita, de esta manera introducimos nuestra aguja y ahí vamos a tejer nuestra primera vareta. Bien, aquí va nuestra primera vareta de esta manera. Ahí ya quedó esta primera vareta tejida en la parte de atrás de nuestro tejido. Bien, ahora sí vamos a continuar tejiendo en la siguiente vareta de la fila número 2. Ahí tejemos esta nueva vareta de la fila número 3. Y así vamos a continuar tejiendo hasta el final de esta tercera fila todas nuestras varetas
tejiéndolas por la parte de atrás del tejido. Y de esta manera, como vamos a ir tejiendo por la parte de atrás, aquí en la parte del frente de nuestro tejido se va a ir formando de nuevo este bordecito o relieve. De esta misma manera que quedó en la fila anterior, se va a ir formando aquí en esta nueva fila. Una vez que hemos terminado nuestra tercera fila de puras varetas tejidas por la parte de atrás de nuestro tejido, ahora vamos a hacer 3 cadenas para iniciar la cuarta fila. Hacemos 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a girar nuestro tejido de esta manera y vamos a comenzar de nuevo a tejer esta cuarta fila con puras varetas, pero ahora en lugar de tejer las nuevas varetas por la parte de atrás del tejido, las vamos a ir tejiendo por esta parte de acá de adelante. Entonces repetimos los mismos pasos, pasamos nuestra aguja por un orificio de la vareta de la fila anterior, de esta manera, y ahí en esa hebrita vamos a tejer nuestra primera vareta. De esta manera, aquí ya hicimos nuestra primera vareta. Ahora en la siguiente vareta de esta fila anterior, igual tejemos una nueva vareta para esta fila número 4 y así vamos a ir tejiendo puras varetas en toda esta fila número 4. Una vez que hemos terminado de tejer toda nuestra fila número 4 de varetas, aquí esta fila de varetas la hemos tejido en la parte del frente que está viendo hacia nosotros del tejido. Entonces para la fila anterior va a ser al lado contrario. Por ejemplo, vamos a iniciar con 3 cadenas de inicio, hacemos 1, 2 y 3 cadenas, vamos a girar nuestro tejido de esta manera y ahora para tejer esta quinta fila igual vamos a tejer puras varetas, pero en lugar de tejerlas por la parte del tejido que está viendo hacia nosotros, las vamos a tejer en la parte de atrás de nuestro tejido. Entonces vamos a tejer la primera vareta de nuevo, vamos a tejerla tomando la vareta número 2 de la fila anterior. Esta es la 1, 2, en esta segunda vareta, ahí vamos a tejer nuestra primera vareta de esta quinta fila. Entonces tomamos nuestra aguja con nuestro hilo y pasamos nuestra aguja por una hebra de esta segunda vareta de la fila anterior, de esta manera. Y ahí en esta hebrita que hemos tomado vamos a tejer nuestra primera vareta de esta quinta fila. Bien, de esta manera aquí ya tejimos nuestra primera vareta. Así vamos a continuar tejiendo toda esta quinta fila por la parte de atrás de nuestro tejido. Bien, aquí ya he terminado mi fila número 5 de mis varetas. Ahora para la fila número 6 vamos a iniciar de nuevo con 3 cadenas de inicio. 1, 2 y 3 cadenas. Vamos a girar nuestro tejido de esta manera y ahora de nuevo vamos a tejer esta fila número 6 de puras varetas, pero las vamos a ir tejiendo por la parte del frente del tejido que está viendo hacia nosotros. Por ejemplo, aquí voy a hacer la primera vareta, igual en mi segunda vareta de la fila anterior. Esta es la 1 y esta es la vareta número 2. Aquí en esta segunda vareta voy a tomar una hebra de esta vareta de esta manera y aquí voy a tejer mi primer vareta de la fila número 6. Así vamos a repetir hasta terminar esta fila número 6 de puras varetas. Muy bien, una vez que han terminado su fila número 6 de puras varetas, ahora hasta aquí estos pasos los vamos a repetir para cualquier talla de zapatito, pero para las que van a tejer la talla de 0 a 3 meses,
ustedes hasta aquí ya solamente van a hacer en esta parte, al último hacen una cadena de esta manera, van a cortar su hilo y la hebra que queda aquí en su aguja la van a jalar para que se forme aquí un pequeño nudito. Entonces una vez que han hecho eso, ya con su aguja lanera van a tomar su aguja y van a enlazar los hilos que les han quedado del inicio del tejido y del final, y van a esconder su hebrita de hilo entre el mismo tejido. De esta manera van a pasar su aguja entre el mismo tejido para poder esconder las terminaciones de su hilo, y una vez que lo escondan van a cortar el resto de hilo que les va a quedar. Bien, así lo van a hacer. También para las que vamos a tejer las tallas de zapatito de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses, nosotras aquí vamos a continuar tejiendo donde nos quedamos en la fila número 6, porque vamos a hacer una fila número 7 en esta parte de aquí. Para hacer la fila número 7, de nuevo vamos a hacer 3 cadenas de inicio, hacemos 1, 2 y 3 cadenas de inicio. Vamos a girar nuestro tejido de esta manera y vamos a tejer esta fila número 7 de nuevo con puras varetas. Ahora las varetas de esta fila número 7 que vamos a tejer para la talla de 3 a 6 y de 6 a 9 meses de zapatito, vamos a tejer esta fila número 7. En lugar de tejer las varetas por la parte del frente del tejido que está viendo hacia nosotros, vamos a tejerlas por la parte de atrás de nuestro tejido, igual como lo hicimos en filas anteriores. Tomamos nuestro hilo, lo enlazamos en la segunda vareta de la fila anterior y ahí en esa hebrita del tejido vamos a tejer nuestra primera vareta de la fila número 7. Y así vamos a continuar tejiendo nuestras varetas de esta fila por la parte de atrás de nuestro tejido. Una vez que hemos terminado nuestra fila número 7, ahora ya solamente vamos a hacer aquí una cadena de esta manera, y ahora aquí nosotros para las tallas de 3 a 6 y de 6 a 9 meses de zapatito no vamos a cortar nuestro hilo como lo hicimos para la talla de 0 a 3 meses. Nosotros así vamos a dejar este hilo para utilizarlo al momento de unir esta parte a nuestro zapato. Ahora, ¿cómo vamos a unirlo? Va a ser de la siguiente manera. Vamos a ubicar más o menos en nuestra plantilla el centro de nuestra plantilla en la parte de adelante, y aquí este punto es donde vamos a unir nuestra parte tejida de color azul a la plantilla, y también de la misma manera aquí en el tejido que hicimos en color azul vamos a ubicar más o menos el centro de nuestro tejido. Para saber dónde va a ser el centro, para las que tejimos la talla de 3 a 6 y de 6 a 9 meses, tejimos 7 filas de puras varetas. Entonces en nuestro centro de estas 7 filas va a ser más o menos a esta altura de aquí, en esta parte que viene siendo la fila número 1, 2, 3, en la fila número 4, ahí va a ser nuestro centro del tejido, y este centro tiene que quedar unido al centro de nuestra plantilla. En ese orificio de la plantilla van a quedar estas dos partes unidas. Ahora, para las que vamos a tejer la talla de 0 a 3 meses, como nosotras solamente tejimos 6 filas de varetas, van a tener algo más o menos así, 6 filas. Entonces su centro de su tejido va a ser, si ponemos así nuestro tejido, contamos 1, 2, 3 y 4 entre la fila número 4 y la 3, donde se forma este relieve o este bordito tejido. Ese va a ser su centro de su tejido. Entonces ahí en esa parte, en la orilla, van a colocar su marcador en esta parte de aquí, justo en dirección al relieve, y en esa parte van a unir su tejido a su plantilla en el centro, de esta manera.
Bien, una vez que hemos ubicado el centro de nuestro tejido azul con nuestra plantilla, ahora vamos a marcar otros 2 puntos en la plantilla que serían, por ejemplo, para la talla de 0 a 3 meses, ustedes donde colocaron su marcador en el centro de la plantilla, a partir del siguiente orificio de su plantilla van a contar 1, 2, 3, 4 y así van a contar hasta llegar al orificio número 6. En ese orificio número 6 van a colocar un marcador de tejido, o si no tienen un marcador pueden colocar un trocito del mismo hilo con el que hemos tejido y ahí van a poner su marcador en el orificio número 6 de este lado derecho, y del lado izquierdo igual van a contar 6 orificios y ahí colocan su segundo marcador de tejido. Ahora, para las que van a tejer la talla de 3 a 6 meses y de 6 a 9 meses, ustedes van a colocar su marcador en el orificio número 7.